6:48 de la mañana, continuamos con más de Primera Página y de inmediato le vamos a dar la bienvenida al diputado Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior. Diputado, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. Diputado, hay titulares el día de hoy que tienen que ver con lo dicho ayer por el presidente de la República en materia de presupuesto específicamente. El diario 2001, se lo voy a mostrar a usted y a toda nuestra audiencia, trae el día de hoy, pasean a la Asamblea Nacional con el presupuesto. Maduro informó que hoy presentará al TCJ el proyecto de gastos, luego lo discutirá con el Congreso de la Patria y lo aprobará vía decreto. Todo esto sin pasar por el Parlamento como manda la Constitución. El tribunal avala la medida con el fallo emitido la noche del pasado martes. En el diario 2001, diputado, también hace referencia al artículo 313 de la Constitución, que reza textualmente: el Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que fije la ley orgánica, el proyecto de ley de presupuesto. ¿Cuál es su opinión sobre esta medida del presidente de la República? Mira, una aberración, primero una aberración jurídica del Tribunal de la República y por supuesto Nicolás Maduro fue quien ordenó al tribunal a tomar este tipo de decisión. Fíjate que no es un presupuesto, es una ley de presupuesto, es decir, las leyes solo se discuten en el Parlamento, en cualquier parte del mundo. Yo estoy llegando de Perú y allí comentaba con los diputados y no lo podían creer, es decir, porque ya no se cuidan las formas, ya ni siquiera se cuidan las formas de generar y de emitir los decretos, lo que son decretos, pero las leyes en este caso tienen que dársela al Parlamento. Cualquier Parlamento del mundo discute el presupuesto. Yo creo que este es un caso, el primer caso en América Latina, donde es el mismo presidente que decide su presupuesto a través de un decreto. Entonces, por supuesto, esto es absolutamente ilegal y esto tendrá consecuencias penales y por supuesto administrativas, porque en el momento en que eso terminen de aprobarlo, pues no tendrá ningún tipo de legalidad. Ahora bien, diputado, se dice que es ilegal, sin embargo, pareciera un escenario inminente que así se va a hacer. Se va a aprobar vía decreto el presupuesto de la nación. En la práctica, ¿cómo se va a manejar entonces las finanzas del país? ¿Quién va a supervisar que este presupuesto se cumpla, las premisas del presupuesto que estén en orden? ¿Quién va a aprobar entonces los créditos adicionales que requiera, en este caso, el Gobierno Nacional, el mismo Tribunal Supremo? El tema de fondo es que nosotros estamos ante una ruptura del orden constitucional. Es decir, en Venezuela se alteró este orden y la Asamblea Nacional, que fue electa por el pueblo, está siendo desconocida por el Ejecutivo a través de su bufete privado, reitero, que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. La Sala Constitucional se ha convertido en una supraconstitución, está por encima de la Constitución y eso evidentemente no tiene ningún tipo de legalidad. Además, hay que recordar que los magistrados del Tribunal Supremo, 13 de los magistrados principales, 21 suplentes, fueron destituidos. En este caso fue desconocido el acto administrativo que les nombró. Por tanto, es absolutamente ilegal, carece de legalidad, carece de validez a nivel internacional y así lo diremos. Nuestra batalla, en este caso, para restituir la democracia y la Constitución va a ser una batalla dura, pero en la cual todos los diputados estamos comprometidos a hacer lo que tengamos que hacer, porque esto no puede seguir así. Esta guachafita del presidente creyéndose que está por encima de los demás, cuando tiene 80% de los venezolanos que lo quieren revocar, 80% del país que no lo quiere, es decir, que hoy en día se encuentra con una base política muy mínima, es absolutamente inaceptable para nosotros. Se está manejando, diputado, otro escenario que sería allanar la inmunidad parlamentaria a los 112 diputados. Ayer el presidente también aseguraba que el presidente del Parlamento, en este caso el diputado Henry Ramos Ayub, iba a tener que acudir a los tribunales o que la Fiscalía tenía que actuar con acciones penales. Uno de los delitos que le acusaba el presidente de la República era traición a la patria. ¿Se está manejando este escenario de que a ustedes, que fueron electos el pasado 6 de diciembre, se les levanta la inmunidad? Bueno, fíjate que eso es parte de las amenazas que nosotros tenemos por parte del Ejecutivo y de seguro del mismo Tribunal Supremo. Ahora, la inmunidad parlamentaria es una institución y es una institución que está consagrada en todos los parlamentos del mundo. Es una institución que debe respetarse por todos y como lo dice el mismo artículo 200 de la Constitución. Desde el momento en que tú eres proclamado como diputado, tú tienes inmunidad parlamentaria. Esa inmunidad te permite actuar y accionar como diputado. Ahora, si el Ejecutivo pretende quitarle la inmunidad parlamentaria a los diputados, bueno, va a confrontar con una Asamblea Nacional que no está dispuesta a dejarse arrebatar ni sus atribuciones, ni por supuesto los diputados
su inmunidad parlamentaria. Ya veremos cuál es el debate y al final será el pueblo el que tendrá que responder, porque yo creo que aquí nosotros estamos en una tarea que es muy delicada, pero que es muy importante, que es la restitución de la democracia. Yo te doy un ejemplo. Nosotros en los próximos días tenemos que comenzar a evaluar lo que ya cada día se convierten en pruebas más fehacientes sobre la nacionalidad de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ¿Cuál es el puede estatus ser, de esa propuesta bueno, que se hizo de investigación? Bueno, sobre ese tema? Nicolás Maduro puede, desde la Asamblea Nacional, puede declararse incluso hasta el abandono del cargo del presidente, por una razón muy sencilla, porque un presidente que no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, un presidente que además no solo es que se presume que es colombiano, sino que parece que tiene esta doble nacionalidad, bueno, evidentemente no cumple con las máximas establecidas en la Constitución y por tanto su misma elección podría ser nula. Esos son temas que nosotros tendremos que ver en el debate político y en esta confrontación que ha hecho el Ejecutivo contra el Legislativo tendrá que responder de manera proporcional. ¿Tiene más poder el Tribunal Supremo de Justicia en este caso como el Poder Judicial que el Poder Legislativo? No lo tiene, porque nosotros nos derivamos de una elección popular. El pueblo, como lo dice el artículo 5 de la Constitución, la soberanía reside en él. Él nos eligió. 2/3 partes del Parlamento pertenecen a las fuerzas del cambio. Y nosotros vamos a ejercer esa mayoría. Así de sencillo, la vamos a ejercer y hoy en día el pueblo nos acompaña y nos acompaña incluso para restituir la Constitución y la democracia. Y restituir la Constitución y la democracia pasa por la salida de Nicolás Maduro del poder. Eso es evidente. Nicolás Maduro se ha convertido en un obstáculo para todos los venezolanos, para los venezolanos que van a un hospital y no consiguen ni medicinas ni insumos, para los venezolanos que van al mercado y no consiguen productos, para los venezolanos que su salario no les alcanza y para los venezolanos que tienen que convivir diariamente con el peligro del hampa. Entonces, si él es un obstáculo, sencillamente ese obstáculo hay que removerlo y para ello todos los venezolanos tenemos la fuerza suficiente para hacerlo. Diputado, tengo que hacer una pausa comercial. Al regreso voy a presentar para usted precisamente unas declaraciones que dio ayer su colega parlamentario, pero del Gran Polo Patriótico, Diosdado Cabello, que aseguraba o reiteraba una vez más que ni este año ni en 2017 se vaya a llevar a cabo el referéndum revocatorio y develó, entre otras cosas, la supuesta agenda que tiene la oposición para derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro. Estamos conversando con Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior del Parlamento de nuestro país. ¿Nos recuerda su cuenta en Twitter, diputado, por favor? @Luis Florido.